Donde empieza la noche nace de un sinfín de preguntas que me han rondado la cabeza por años. ¿Cómo funciona realmente el poder? Pero no entendido como una entidad externa, sino el poder entendido como un tejido, como un entramado de influencias donde cada uno, desde nuestra posición, buscamos imponernos, influir sobre los otros para satisfacer nuestros deseos. Y la pregunta que sigue no puede ser otra: ¿hasta dónde somos capaces de llegar con tal de satisfacer nuestros deseos? Pero si yo puedo ejercer cierto poder para influir y manipular a otros, eso implica que los demás podrían hacer lo mismo. ¿Hasta dónde somos realmente libres o hasta dónde las decisiones y los deseos de los demás condicionan nuestra vida sin que nos demos cuenta? El reto creativo consistió en transformar todas estas reflexiones en una historia, convertir los conceptos en experiencias que el lector pudiese vivir a través de los personajes. En Donde empieza la noche está construida a través de la vida de tres personajes. El primero de ellos es Bruno Dorantes, quien se siente atrapado en una vida que le parece ajena, falsa, como si alguien hubiese escrito un guión que él simplemente interpretara. Una noche, mientras camina desconsolado, una camioneta está a punto de atropellarlo. En el vehículo accidentado solo está el conductor, que agoniza, pero no por los golpes, sino por heridas de bala. Y en el asiento del copiloto, Bruno se encuentra con una bolsa llena de dinero. Cuando está a punto de huir con ella, aparece una segunda camioneta al fondo de la calle que claramente persigue a la primera. Desde luego esa bolsa tiene dueño, y a partir de ese momento, los hombres de la segunda camioneta comenzarán a buscarlo. Cada día el cerco a su alrededor se estrecha hasta que no le queda más remedio que esconderse. No puede comunicarse con ninguna de las personas que conoce y de la noche a la mañana se ha convertido en el hombre más solo de la tierra. El segundo de los personajes que nos cuenta lo que sucede en Donde empieza la noche es Leonardo Herrera. Leonardo era un joven idealista que pensaba que con el periodismo era posible cambiar el mundo. Pero la vida lo convence de que lo más importante es defender sus intereses sin importar lo que haya que hacer para conseguirlo. Natalia Pizarro le ofrece la posibilidad de independizarse de su suegro, haciéndose cargo de una de las cadenas emergentes de medios de comunicación más prometedoras. Su primera encomienda como director de ese grupo consiste en influir en el resultado de la elección presidencial de 2006, que prometía ser la más competida de la historia. Si cumple con los objetivos que le trazaron al contratarlo, habrá dado el primer paso para convertirse en un referente dentro de los medios de comunicación nacionales. Lo que no imagina es que ese crecimiento meteórico le exigirá pagar precios muy altos. Por último tenemos a Sandra Merino, la esposa de Leonardo Herrera. Aunque se casaron enamorados, su matrimonio siempre estuvo amenazado por la sombra del padre de ella, Eugenio Merino, que siempre mantuvo a Leonardo bajo su yugo sin que ella se opusiera. Leonardo abandona la empresa familiar y el distanciamiento entre ambos se hace cada vez más hondo. A Sandra le resulta muy dolorosa esa lejanía con su marido, aunque parece que consigue sobrellevarla participando en la Cofradía de Eros, una agrupación secreta dedicada a complacer las fantasías sexuales de sus miembros. Por un tiempo Sandra consigue olvidarse del vacío en el que está hundida, pero en el fondo extraña a Leonardo y le resulta incomprensible cómo, teniéndolo todo, nada parece tener sentido. Hasta que un buen día llega a su vida Enrique Salazar, un fotógrafo joven y atractivo que está decidido a seducirla sin que ella pueda sospechar los motivos ocultos que lo mueven. Estas tres historias se entrelazan para enseñarnos que el poder está estrechamente relacionado con otros dos aspectos muy importantes de la existencia humana: el deseo y la traición. Para hablar de cómo está escrita Donde empieza la noche, me centraré en dos aspectos que considero principales: las voces narrativas y el tiempo dentro de la novela. Al respecto de las voces narrativas, puedo decir que se trata de una novela construida a partir de 4 voces. 3 de ellas son personajes y la última es la de un narrador que nos lleva de la mano con la acción que tiene lugar en un presente ocurrido en el año de 2009. Con testimonios intercalados de cada una de las voces, las historias individuales poco a poco se entretejen, creando una sola trama. En lo que se refiere a la construcción del tiempo, Donde empieza la noche sigue un hilo conductor narrado en presente. A este curso temporal se agregan las voces de los 3 personajes, Bruno, Leonardo y Sandra,
que cuentan desde su propio punto de vista los acontecimientos que los relacionan. Las 4 perspectivas, cada uno contando desde un momento distinto de sus vidas, se entrelazan proponiendo la idea de un tiempo unitario, un único flujo donde convergen el presente de lo que está sucediendo con el pasado, en el recuerdo de cada personaje de aquello que lo llevó a coincidir, y el futuro, que es desde donde los personajes comprenden las consecuencias de sus actos. Donde empieza la noche nace de la intención de entender cómo funciona el poder. Conforme trabajaba en esta idea, me di cuenta de que el poder es un tema estrechamente relacionado con otros 2 aspectos muy importantes de la existencia humana, el deseo y la traición. El reto creativo consistió en transformar estas reflexiones en una historia con la que el lector pudiera identificarse, convertir las ideas en experiencias que se pudieran vivir a través de los personajes. Por alguna causa, los títulos siempre han sido para mí un dolor de cabeza. En el caso de Donde empieza la noche, ya con la novela terminada, barajé varios títulos posibles, pero me di cuenta que este era el correcto al encontrarme con una cita que me estremeció. Se trata de un breve fragmento del cuento Pan comido, de Roald Dahl. Dice así: había este gran acantilado, y más allá no había nada más que oscuridad, aunque el sol brillaba en el campo por donde yo corría. La luz del sol se detenía en seco al borde del acantilado, y más allá solo había tinieblas. Ahí debe ser donde empieza la noche. En la novela pasa lo mismo. De un modo u otro, cada uno de los personajes llegan a su propio acantilado, y más allá de él no hay sino oscuridad. Saben intuitivamente que para ellos lo que sigue, después de las decisiones que han tomado, es ese abismo, esa negrura, pero no pueden resistirse a saltar. Ese salto es lo que cuenta Donde empieza la noche. Por un lado, el proceso electoral de 2006 es uno de los acontecimientos más significativos de nuestra historia reciente. Es muy probable que mucha de nuestra realidad de hoy tenga su origen en lo sucedido durante ese periodo, que todavía hoy me parece desconcertante y enigmático. Por el otro lado, me pareció un marco fascinante para retratar el hecho de que la información no es unívoca. Los mismos hechos pueden ser interpretados de muchas formas y llevarnos a conclusiones distintas e incluso opuestas. Y eso se acentúa mucho más cuando ese sesgo es consciente e intencional. Estoy convencido que pocas veces hemos podido ver con más claridad este fenómeno que durante el proceso electoral del año 2006. Donde empieza la noche de ningún modo trata de descalificar el periodismo, todo lo contrario. Desde mi perspectiva, es uno de los ámbitos profesionales más importantes para entender la realidad que se nos vendrá en los próximos años. Con la sobreabundancia de datos, publicaciones e información, el buen periodismo es fundamental para discernir y jerarquizar precisamente la información. Pienso también que el buen periodismo, lejos de ser imparcial, es aquel que tiene una ideología, que defiende ciertos criterios por encima de otros, que entiende el mundo de cierta manera y es consciente del tipo de verdad que pretende defender, aceptando las consecuencias de esa postura, desde luego. Pero también, hay que decirlo, la práctica del buen periodismo tampoco está disociada del deseo de satisfacer el propio interés, como no lo está en ninguna otra profesión. Donde empieza la noche no habla de buenos y malos periodistas, sino que pretende retratar al profesional, que si bien la mayor parte del tiempo busca mostrar la que considera la mejor versión posible de la verdad, en ocasiones intenta también imponer sus intereses o los de la empresa para los que trabaja. Leonardo Herrera, por ejemplo, es un profesional competente, experimentado y capaz, que en muy poco tiempo posiciona a los medios que dirige como referentes en sus sectores, pero en ocasiones debe responder a ciertas directrices que le son impuestas. El periodista, como cualquier otro profesional, tiene ideales, convicciones, valores éticos y morales, pero al mismo tiempo tiene necesidades e intereses, que es movido por las ambiciones también, que posee sueños y deseos y algunos de ellos son inconfesables. Y es esa amalgama de todo ello lo que produce a cada profesional, a cada individuo en particular. Más que una crítica a los medios de comunicación o al periodismo en general, Donde empieza la noche propone que el lector asuma una mayor responsabilidad. Se trata de contrastar versiones,
de abrirnos a ideas diferentes, de reflexionar acerca no solo de lo que una nota dice, sino de sus posibles intenciones ocultas, para así forjarnos una opinión personal crítica y no tan solo una reacción emocional ante lo que escuchamos o leemos. Esta actitud crítica es, a mi manera de ver, la mejor vacuna contra la manipulación y la mentira, y al mismo tiempo, la mejor medicina para ampliar nuestra visión del mundo antes de sacar nuestra propia conclusión. El sexo y el erotismo son elementos fundamentales de donde empieza la noche. Cada personaje se relaciona con la sexualidad, el deseo y el erotismo de forma particular. Incluso no lo hacen siempre igual. Dependiendo de la circunstancia específica, viven el sexo de manera diferente. Mientras que en cierto momento el sexo es una manera de entregarse al gozo y al placer, en otras circunstancias se convierte en la manera más intensa de manifestar el amor. Pero también es una forma de explorar las obsesiones, las manías, los deseos secretos e inconfesables. Y del mismo modo, en algún punto se convierte en un instrumento de perversidad, de sometimiento, en un vehículo para controlar a los demás. El sexo en donde empieza la noche salta de la carnalidad más escatológica al erotismo más delicado y sutil, para convertirse en ocasiones en violencia y abuso, pero para reivindicarse también como una manifestación pura y profunda del amor. Merece la pena diferenciar el ejercicio del sexo y el erotismo que los personajes practican con la reflexión que hacen en distintos momentos acerca de la sexualidad. La combinación de ambas, acción y reflexión, permite integrar las conductas con las ideas que las producen. La sexualidad humana es muy compleja y posee un sinfín de matices y posibilidades. En donde empieza la noche se exploran solo algunas de ellas, en especial aquellas manifestaciones que nos permiten acercarnos a los tres grandes temas de la novela: el poder, el deseo y la traición. En principio, justamente por eso, porque la realidad nos desborda y no es posible ni segmentarla ni ponerle fronteras para poderla entender. Mientras que la ficción, al ser en sí misma un universo cerrado con un principio y un final, se convierte en un vehículo muy eficaz para confrontar las distintas posibilidades de comportamiento humano como si habláramos de un laboratorio de humanidad. Mientras que los hechos que ocurren en el mundo ordinario simplemente son, las ficciones literarias, al ser construcciones intelectuales, poseen ideas y situaciones que al mismo tiempo que los hacen análogos con los del mundo real, nos permite explicarlos y entenderlos, y lo más importante, experimentarlos. La ficción literaria, antes que ninguna otra cosa, es una experiencia. Cuando nos sumergimos en una novela, dejamos de llevar a cabo una mera actividad intelectual para iniciar un viaje al mundo imaginario propuesto por el autor. Y la experiencia es tan real y tan transformadora como lo sería un auténtico viaje a un país desconocido. No somos los mismos antes que después de una buena ficción literaria. La ficción, a diferencia de la información, produce una experiencia emocional semejante a la vivencia concreta. Es una manera, quizá la más eficaz, para transformar ideas y conceptos en experiencias, en metáforas que podamos asimilar a través de vivirlas desde dentro de los personajes, para llevar a cabo la acción, pero sin cargar con las consecuencias de ella. Y es entonces que tiene lugar el auténtico hecho literario. La verdadera existencia de la novela surge a partir de la interpretación particular que cada lector hace mientras la recrea en su interior. Donde empieza la noche, aun cuando se toman elementos de la realidad objetiva, no busca explicar la historia ni tomar partido por una parte o la otra. Para analizar los hechos efectivamente sucedidos ya están los noticiarios, los periódicos y los libros de historia. El objetivo de la ficción literaria es producir situaciones y personajes que funcionen como espejos donde podamos vernos. Metáforas que nos permitan aprender, pero aprender con H, aspectos de la realidad que se nos escapan en lo cotidiano, y así conocernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Estoy convencido de que aquellos que lean Donde empieza la noche, por un lado, habrán de engancharse con la trama y vivirán experiencias potentes y fascinantes al meterse en la piel de los personajes, con lo cual no podrán abandonarlo hasta la página final. Y por el otro, la novela sacudirá al lector de tal forma
que lo obligará a confrontarse con sus propios valores y convicciones y a reflexionar acerca del mundo y la sociedad en que vivimos. No puedo asegurar que el libro habrá de gustar a todos, lo que no me queda duda es de que a ninguno de sus lectores lo dejará indiferente.